Calderón de la Barca y el Advaita Vedanta, definido en el Bhagavad Gita, y Adi Shankara. Calderón decía: la vida es sueño. El Advaita Vedanta nos dice: todo el universo es ilusión, es maya. Famosa es la frase de Adi Shankara, el máximo exponente del Advaita, que decía: solo Brahman es real y todo lo demás es ilusorio. No hay una evidencia histórica de que Pedro Calderón de la Barca, el famoso dramaturgo español católico del siglo de oro, nació en 1600 y murió en 1681, conociesen el hinduismo en el Bhagavad Gita y en el Advaita Vedanta, ya que recordar que las traducciones de los Upanishads y otros textos como el Gita llegaron más o menos al final del siglo XVIII, a principios del XIX, a Europa. Por tanto, su pensamiento está profundamente influido por el catolicismo y el barroco también. Y Calderón decía: la vida es sueño y los sueños, sueños son. Sin embargo, las ideas sobre esta ilusión maya en el término del Vedanta y la transitoriedad del mundo no son exclusivas del hinduismo y pueden encontrarse en otras tradiciones místicas occidentales, como el neoplatonismo, el misticismo cristiano, como en San Juan de la Cruz, o incluso en las influencias del estoicismo, que podrían haber modelado de alguna forma este pensamiento de Calderón. Además, la imagen del mundo como un teatro, un sueño, era un tópico literario bastante común en el barroco, que Calderón adaptó a su contexto teológico. Su auto sacramental, La vida es sueño, si no lo habéis leído os lo recomiendo porque es una maravilla. Presenta temas filosóficos y metafísicos relacionados con los principios del Advaita Vedanta, del todos uno, y también como la ilusión, la realidad última o la liberación del ego. En La vida sueño, escrito en 1635, Calderón explora la idea de que la vida humana es efímera y onírica. La famosa frase de Segismundo: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un maya, una sombra, una ficción. Refleja la percepción de que la realidad mundana es transitoria y engañosa, similar a un sueño. Esta visión invita a cuestionar la naturaleza de lo que consideramos real. Y este mensaje lo encontramos parecido o similar en el precioso Santimantra de Brihadraka Upanishad, que dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, es decir, de la ignorancia al conocimiento, llévanos de la muerte a la inmortalidad. La doctrina central del Advaita Vedanta sostiene que todo el universo es maya, es una especie de ilusión creada como un juego creado por Dios, es decir, todo el conjunto de nombres y formas son irreales. Lo único real es Brahman, la realidad absoluta. Y famosa es la frase de Adi Shankara, que decía: Brahman es lo único real. El mundo es una ilusión, maya. El alma individual, el jiva, no es diferente de Brahman. Todo es uno. Tú, yo, somos Dios. Esa es la visión de la Advaita Vedanta. O en palabras de Sri Krishna, en el Gita dice: aunque no nacido y eterno, en mi esencia, aunque Señor de todos los seres, aun asumiendo el control sobre mi naturaleza, yo llego a ser, por mi misterioso poder, el Maya Shakti. La percepción de un mundo separado y de un yo individual, el jiva, el alma, es ilusoria, y la verdadera realidad es la conciencia no dual, Advaita, de Brahman. La metáfora del sueño es común en textos como en los Upanishads o en los comentarios de Adi Shankara, donde la vida cotidiana se compara con un sueño que se disipa al despertar al conocimiento de Brahman. Y el Gita nos dice, verso precioso, dice: Brahman es supremo, imperecedero. Su naturaleza esencial se llama Adhyatma, que es autoconocimiento. El acto de sacrificio que provoca el nacimiento de los seres se llama karma. Y también nos dice: en realidad una parte de mí mismo ha sido el jiva eterno en este mundo de la vida. Fijaros, jiva eterno, el alma eterna, y atrae a la mente y a los 5 sentidos desde su lugar en Prakriti. Es un tema apasionante, todas esas coincidencias, hemos visto las similitudes de la Advaita Vedanta, de todos uno, lo estamos viendo con Calderón, también lo podríamos ver en otro vídeo, creo que está con Spinoza, con Baruch Spinoza, también lo vemos en Einstein, también lo vemos en Elvis Redinger, en Max Planck,
de los grandes astrofísicos, y también lo vemos en el Tao y seguramente en el sufismo del Islam. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo. Soy Pedro Roney, y comentar lo que queráis, porque creo que cuanto más comentemos, más aprenderemos todos, y compartirlo y darle un like y suscribiros si os ha gustado. Muchísimas gracias, namaste.